Entonces, ya, ahora sí. Perfecto. Entonces ok, ya se ve bien, ¿verdad? Sí, Ok, ok. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema, más que todo, bueno, la semana pasada habíamos hablado como estrategias de afrontamiento funcionales y todo este tema. Entonces, hoy lo que voy a brindar es como una estrategia, una herramienta funcional para abordar, ¿verdad? Todo lo que es el proceso de rehabilitación, que es la parte cognitiva, que es reestructuración cognitiva, ¿verdad? O sea, cómo podemos hacer para empezar a pensar diferente y que eso nos ayude, pues obviamente, a empezar a sentirnos diferente en el proceso y a actuar diferente. Por eso el taller se llama Pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente. Porque si queremos empezar a actuar distinto, ¿verdad? Primero tenemos que empezar a trabajar en la forma en que pensamos. Entonces, hoy lo que voy a explicar es un poquito sobre qué es la terapia cognitivo-conductual, que posiblemente como vos ya has estado en terapia así, tal vez puede que ya sepas más o menos cómo funciona. Todo lo que es el modelo ABC, que también ahora lo voy a explicar. Todo lo que es el tema de las distorsiones cognitivas, que es básicamente las formas disfuncionales en que muchas veces pensamos. Y lo que es la reestructuración cognitiva ya en sí, de que es cómo podemos empezar a trabajar a través del debate nuevas formas de pensar. Y ya después vamos a hacer dos actividades, ¿verdad? Dos dinámicas ya prácticas. Y al final te explico igual lo que es la tarea. Entonces, bueno, básicamente la terapia cognitivo-conductual es como un enfoque terapéutico que lo que plantea es como que nosotros como individuos, la mayoría del tiempo, cuando experimentamos algún malestar emocional, tiene que ver mucho con la forma en que pensamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros modificamos como esos procesos cognitivos, entonces ya posiblemente nos sentamos mejor y posiblemente actuamos diferente. Entonces, básicamente eso es lo que dice como esta terapia. Hay un modelo que a mí me gusta mucho utilizar, que es el modelo ABC, que lo que explica es que un pensamiento no surge de la nada, ¿verdad? Sino que surge evidentemente por un acontecimiento o por una situación y eso al final va a desencadenar una consecuencia, ya sea una consecuencia emocional o una consecuencia conductual. Entonces, por ejemplo, el A significa la situación. Entonces, básicamente es como qué situación que me sucedió desencadenó en mí determinado pensamiento. Entonces, por ejemplo, em, es muy importante esta parte de la situación porque, va a poner un ejemplo, digamos, de fijaos en alguna vez te ha pasado, no sé, que entras a algún lugar y tal vez decís buenos días y nadie contesta. Entonces uno empieza a pensar como, ay no, qué gente más rara, ¿será que está molesta conmigo, verdad? O sea, que no me saludaron o así. Y entonces ya yo me empiezo a sentir como rara y a tener pensamientos así como, uy, no, seguro es que están molestos. Y puede que otro día me pase la misma situación y yo simplemente pienso, y no, tal vez tuvieron un mal día y ya, ¿verdad? Entonces, al final, el suceso es el mismo, ¿verdad? Pero la interpretación que yo le di a la situación hace que mi pensamiento cambie. Entonces, eso me lleva a la B, que es el pensamiento. Entonces, ¿qué interpretación yo realicé de la situación que hizo que yo pensara de determinada forma? Entonces, podemos verlo con el mismo caso de una lesión. Hay muchos atletas que, por ejemplo, ahí puse, me lesioné el ligamento, ¿verdad? Hay muchos atletas que tienen esta situación y lo interpretan distinto, ¿verdad? Entonces piensan diferente. Entonces tal vez uno piensa, uy, no, qué tirada, esto significa que yo no voy a volver a jugar nunca más, ¿verdad? Porque eso no tiene salida. A como puede ser que otro atleta lo interprete diferente y diga, ok, sí, es una situación difícil, pero lo voy a tomar como un reto en mi camino, ¿verdad? Para mejorar. Entonces, al final, la situación de ambos fue la misma, ¿verdad? Pero la interpretación que le dieron es distinta. Entonces, lo que hay que trabajar muchas veces es en la interpretación que aprendemos a darle a las cosas, porque eso es lo que va a desencadenar, por así decirlo, una serie de reacciones a nivel de pensamiento y a nivel de emoción. Y eso me lleva al punto C, que es cómo me sentí y actué tras tener esos pensamientos.
Entonces, por ponerte un ejemplo, digamos que vos me digas, es que, bueno, me lesioné y por eso no puedo flexionar bien, ¿verdad? Entonces, los pensamientos que empiezan en vos es como, uy, no, es que qué miedo volver a flexionar y que se me ponga peor y no volver a lograrlo, después si no lo logro, no va a poder avanzar, ¿verdad? Entonces, esto que va a desencadenar en mí, me empiezo a sentir con miedo, insegura, impotente, o puede que te pase lo mismo, pero vos digas, ok, me ha costado mucho flexionar, pero voy a empezar a hacer los ejercicios de movilidad y yo sé que voy a poder hacerlo. Entonces, automáticamente el empezar a pensar así me va a ayudar a sentirme diferente, ¿verdad? A sentirme como con más confianza, con determinación de lograrlo. Entonces, esto es básicamente lo que significa el modelo ABC, ¿verdad? Cómo al final la interpretación o la percepción que le damos a las situaciones es lo que va a determinar, pues, cómo nos vamos sintiendo y actuando. Aquí se explica un poco, ¿verdad? En pantalla, cómo es que se da. Entonces, siempre va a existir un acontecimiento, o sea, un pensamiento rara vez surge nada más así de la nada, como que cayó ahí, sino que usualmente pasa por algo, porque en la mañana me peleé con alguien, porque choqué el carro, porque no logré hacer el examen, ¿verdad? O sea, siempre hay un acontecimiento que me va a desencadenar la forma en que pienso. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla el ejemplo es equivocarse al dar una opinión. Entonces, digamos que yo estoy al frente de un público y me equivoqué, ¿verdad? Al dar una opinión, ya listo. ¿Qué es lo que pasa? Que los pensamientos llegan a convertirse en creencias, ¿verdad? Entonces, cada vez que algo no me sale bien o cada vez que algo eh, me hace sentir que me equivoqué, ¿verdad? Que fue la situación, ya yo desarrollo una creencia, que es algo como más fijo en mi cerebro. Entonces, por ejemplo, ya empiezo a pensar que soy un inepto, que es que si cometo errores, los demás se van a dar cuenta de que yo soy incompetente, ¿verdad? Entonces ya cada vez que suceda un acontecimiento, de una vez va a surgir un pensamiento automático, porque ya la creencia está en mí. Entonces, muchas veces es importante que cuando tengamos ciertos pensamientos automáticos, analicemos si de fondo hay una creencia, ¿verdad? Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con las personas que fracasan, ¿verdad? Que tal vez cuando estaban pequeños o así les decían, es que usted no sirve para nada, o es que usted es muy lento aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eso ya se convierte en una creencia. Y cada vez que hay un escenario en el que la persona fracasa o en el que la persona se equivoca, ya esa creencia se activa. Y obviamente, por ende, se activa un pensamiento automático, ¿verdad? Entonces, aquí en pantalla igual se ve el pensamiento automático. Este pensamiento automático es lo que más cuesta uno controlar, ¿verdad? Porque es algo, valga la redundancia, que es automático, o sea, uno ni siquiera le da el chance como de analizar que lo está pensando, nada más surge. Entonces, hay que intentar, es difícil, pero ir pausando cuando uno tiene pensamientos negativos, ¿verdad? Y decir, ok, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Realmente viene de esta experiencia que me está pasando o es que esta experiencia detonó, ¿verdad? Como ya creencias que yo tenía sobre mí. Y esto al final desencadena en mí, pues como te dije antes, ¿verdad? Ya sea emociones, ya sea conductas o inclusive respuestas físicas, ¿verdad? Como que, por ejemplo, digamos que vos ya pasas el proceso de rehabilitación, todo súper bien, te dan de alta y volvés a entrenar. Pero cuando vas a entrenar, empezás a tener pensamientos de qué pasa si me vuelvo a lesionar, qué pasa si recaigo, etcétera. Entonces ya empezás a sentir emociones, ¿verdad? De miedo, de inseguridad. Entonces esto te lleva a que mejor voy a evitar hacer este ejercicio, mejor voy a evitar hacer esta dinámica porque me puede afectar. Inclusive te puede producir respuestas físicas. No sé, que empeces a temblar, que empeces a tener sudoración excesiva, taquicardia, por la misma ansiedad, ¿verdad? Que produce. Entonces, Sí, se así, crea como ese panorama de inseguridad. perdón, Se crea como ese panorama o ese entorno de inseguridad, por más que digamos que yo sé que no va a pasar, o sea, cae como esa semillita ahí.
exactamente. Y es que es muy loco porque el cuerpo no identifica entre lo real, ¿verdad? Y lo que es falso, sino que la emoción que uno produzca como que le manda una señal al cuerpo y el cuerpo empieza a sentir sensaciones físicas literal como si uno estuviera siendo atacado, aunque realmente no sea así. Entonces, por eso es la importancia de la parte cognitiva, porque si uno aprende a pensar distinto, obviamente las respuestas que envía el cuerpo son diferentes. Ujú. Entonces, pasamos a lo de las distorsiones cognitivas, que, bueno, si querés, no sé si tenés ahí como el PDF que yo mandé varios PDFs. Sí, aquí lo tengo abierto. Ajá, el que dice distorsiones cognitivas. El de ejemplos. Ajá, distorsiones cognitivas con ejemplos. Ajá, acá lo Ajá, tengo. ok. Entonces, bueno, aquí en pantalla yo los puse nada más, ¿verdad? Están enunciados, pero no dice qué significa cada uno. Entonces voy a explicar un poco qué significa cada uno. Entonces, bueno, una distorsión cognitiva básicamente son maneras erróneas en que nosotros los seres humanos hemos aprendido eh, a pensar, ¿verdad? Entonces ya es algo, como te dije antes, muy automático, pero que se ha estudiado que la mayoría de seres humanos tenemos estos tipos de distorsiones, ¿verdad? O sea, ya están como en categorías, por así decirlo. Entonces es muy importante porque aunque todos tenemos todas, siempre uno es más propenso a tener más de unas, ¿verdad? Entonces es como importante uno ir identificando, ok, cuál de esas son las que yo me digo más, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de todo o nada es básicamente como ver las cosas como demasiado extremistas, ¿verdad? O me recupero súper bien ya mismo de la lesión o del todo no me recupero y me retiro, ¿verdad? Que muchas veces uno es así con los entrenamientos. Es como o logro hacer bien todo el entrenamiento o soy un fracasado y no sirvo para nada porque solo logré hacer dos cosas bien, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el pensamiento de todo o nada. Después, sobre generalización, es básicamente como sacar una conclusión general sobre algo. Por ejemplo, que yo diga, ok, em, me fue mal en un examen, entonces ahora voy a reprobar en todo. O algo así como, me fue mal en un entrenamiento, entonces este deporte no es para mí, ¿verdad? O sea, es como generalizar algo que, o sea, un entrenamiento aislado no va a hacer que uno sea malo, ¿verdad? Simplemente hay días que a uno no le va bien un entrenamiento. Después, el filtro mental es como siempre enfocarse, ¿verdad? Como que todo el enfoque de uno esté hacia lo negativo. Entonces, como que yo diga, no, sí, yo sé que ya me mejoró un montón la movilidad del tobillo y sé que ya tengo más fuerza en la pierna, pero igual la rutina no me sale como antes. Entonces es como que lo positivo no importa, sino que solo me fijo siempre en lo malo. Después, descalificar lo positivo es como decir, ok, mi entrenador me felicitó, pero yo sé que solo lo hace por lástima, ¿verdad? Que es como que uno no valora lo que uno sí está logrando, sino que siempre busca algo negativo para decir sobre eso positivo. Saltar a conclusiones es que en automático yo interpreto todo negativo y ni siquiera tengo evidencias, ¿verdad? Entonces, como que yo diga, no, yo sé que de fijo ya no clasifiqué al torneo porque he estado entrenando súper mal, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera el entrenador me ha dicho si pasé o no pasé, sino que ya mi mente me está haciendo como decir que de fijo no. Entonces saco conclusiones apresuradas. Magnificación y minimización. Entonces es como exagerar demasiado los errores que uno comete o más bien hacer demasiado pequeños los logros. Entonces decir, no, eso que yo logré en el entrenamiento no fue para nada. Y para el atleta que yo quiero ser, eso no significa nada. ¿Verdad? O más bien cometer un error pequeño y yo decir, no, es que ese error que yo cometí ya va a ser que yo de fijo no pueda ir al torneo. Después está el razonamiento emocional, que básicamente es que
por cómo yo me siento, yo utilizo esa emoción para razonar, ¿verdad? Y eso muchas veces nos pasa a los seres humanos, que digamos, por ejemplo, que yo pienso que, digamos, hoy yo me siento como inútil, como que no estoy sirviendo. Entonces yo digo, es que yo soy un inútil. Entonces ya convierto eso en un hecho simplemente porque ese día yo me sentí que no estaba haciendo, no estaba dentro de todas mis capacidades. Después están los enunciados con debería, que básicamente es como yo debería de ya haber superado la lesión para poder ser buena en mi deporte. Yo debería ya en este proceso de rehabilitación haber logrado tal cosa para poder estar pronto dentro del deporte. Entonces son como exigencias que uno se pone. El etiquetado es como etiquetarse por un suceso, ¿verdad? Entonces es como que no me salga bien algo, entonces que yo diga, no, es que como no me salió bien eso, yo soy un desastre y soy un fracaso. Y la personalización es básicamente asumir responsabilidades, digamos, o culparse injustamente, ¿verdad? Entonces, por decir algo, mi familia está triste, entonces eso debe ser mi culpa, que están enojados conmigo, ¿verdad? Y tal vez están tristes por algo personal de ellos, pero yo todo lo tomo personal. Entonces, estas son como las distorsiones cognitivas más comunes que todos tenemos. No sé cómo con cuál te resuena más. como con dos, la sobregeneralización Ajá, y como el de debería. O sea, ajá, como que a veces yo digo, como es que yo, o sea, y como que como antes de la lesión, como cuando yo estaba, no sé, en una competencia, y yo digo, es que yo fijo debería quedar en ese podio porque lo necesito sí o sí para los puntos del ranking. ajá, O sea, sí, es como el nivel que tiene uno, uno debería siempre estar como en ese podio y entonces eso lo lleva uno como a autoexigirse. Entonces, si las cosas no salen como uno pensaba, es como un desastre. ajá, claro. Sí, porque ya uno se pone como, o sea, como una expectativa demasiado alta que al final ni está, o sea, ni está bajo control de uno porque pueden haber muchos factores externos que influyen, pero uno siente que para lograrlo tiene que ser Sí, así, sí o digamos, sí. exacto, y ahí como queda y también lo lleva como, o sea, eso debería, yo siento que tal vez te lleva a caer también el de salto a conclusiones, porque entonces, o sea, si tal vez en esa competencia, fijo, no era mi día y me fue mal, entonces ya para uno es como, ah, pero, o sea, tal vez hice una muy buena fase de grupos, pero si me fue mal en la llave, uno dice como, ah, no, entonces lo estoy haciendo todo súper mal. Entonces sí Ajá, van como ahí muy relacionados entre sí, porque sí pueden afectarle a uno un ajá. poquillo Y porque bastante. uno desencadena a otros, totalmente. Ajá. Sí, eso pasa mucho, pero vamos a hablar de esta, que es la que ayuda muchísimo para trabajar estas distorsiones cognitivas, que es la reestructuración cognitiva, específicamente la técnica de debate. Vamos a ver, la reestructuración cognitiva, básicamente lo que busca primero es que la persona logre identificar sus distorsiones cognitivas, ¿verdad? O sus formas de pensar en general, porque es muy difícil uno lograr cambiar algo que uno obviamente no reconoce, ¿verdad? Entonces, el primer paso es identificar cuáles son estas formas de pensar comunes que yo tengo, ¿verdad? Ya con base en esto está lo que es la técnica del debate, que es buscar si realmente es verdad lo que yo estoy pensando, o sea, realmente hay una prueba física y realista de que eso es verdad. Me ayuda, o sea, pensar de esta forma realmente me va a ayudar a seguir compitiendo, me va a ayudar a seguir creciendo. Evaluar de qué me sirve pensar así, o más bien en qué me afecta pensar así. Y buscar siempre evidencia de lo que estoy pensando. Esa es una de las cosas más importantes para lograr como cambiar la forma de pensar. Cuando yo estoy pensando de esta manera, realmente hay evidencia de que esto que yo estoy pensando es así. Por ejemplo, si yo digo, hoy mi familia amaneció triste, seguro me odian, ¿verdad? O sea, hay evidencia de eso, de que me odian, ¿no? Porque
Mi mamá se levanta y me prepara el desayuno, mi papá me lleva a la universidad, mi hermano siempre está para mí, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces ya uno logra ver que lo que está pensando no es real, porque no hay evidencia tangible de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del debate, que nos permite como analizar realmente de una forma práctica y realista si hay evidencia de esto que estamos pensando. Ya después de uno identificar esto, se busca redefinir las creencias que tiene la persona, ¿verdad? Creando como una nueva forma de pensar que sea más funcional y que sea más objetiva, acorde a la realidad de la persona. Entonces, uno puede crear nuevos pensamientos, ¿verdad? Empezar a escribirlos y empezar a practicarlos. Y también se pueden crear algo que se llama como frases de poder, que es en ese momento que yo estoy pensando de esa forma, yo me puedo hablar y decir cosas en contra de ese pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy pensando, eh, no, es que yo soy demasiado miedoso y no voy a lograr ganar este torneo, ¿verdad? Entonces yo puedo decirme a mí mismo, no, yo puedo seguir avanzando en este torneo aunque yo tenga miedo, ¿verdad? Porque yo soy fuerte. Entonces son como frases de poder que yo me puedo empezar a decir cuando tengo ese tipo de pensamientos. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a la primera dinámica, que se llama detective de pensamientos. Yo voy a pasarte por WhatsApp un caso, ¿verdad? Esos todavía no los había pasado porque igual le toca a uno diferente a cada uno. Entonces ya te lo voy a pasar. Ay, vamos a ver. Ok. Mm, ok. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es que, bueno, yo te voy a enviar el caso igual de un atleta. Entonces, lo que quiero es que detectes el tipo, ¿verdad? De distorsión cognitiva, o sea, qué forma disfuncional está utilizando el atleta para pensar. em, que analices de qué otra manera podría pensar esta persona, o sea, qué otro pensamiento alterno podría tener a ese que está teniendo disfuncional y escribirlo. Y qué frase de poder o autoafirmación se podría decir a sí mismo en esos momentos que está pensando de forma negativa. ¿Ok? Entonces vamos a tener unos 5 8 minutos para hacer esa parte y después lo expones.
Creo que ya. Lista. Listo. Súper. Entonces, si quieres nos contás un poquitito. Ok, el caso es de Laura, de una nadadora olímpica que se lesiona el hombro derecho durante un entrenamiento que era como muy intenso. Si bien el fisio de ella le dice como que su recuperación va súper bien, ella piensa que básicamente si no está al 100 para el campeonato nacional, entonces básicamente todo el año habrá sido un desperdicio. Y además siente que ha defraudado a su equipo porque básicamente ella dice que su lesión arruinó sus posibilidades de calificar a todo el equipo y que todo es culpa de ella. Ok, Entonces, como que los tipos de pensamientos que logro identificar ok, son el pensamiento de todo o nada, porque ella dice ok, como que, o sea, si no todo el año se desperdició, ok, un filtro mental, porque a pesar de que el fisio le dice como estás haciendo las cosas bien y vas por buen camino, ella siente que no, o sea, ve solo como lo malo de que no está 100% recuperada y que básicamente está desperdiciando su año. súper bien. Y el de personalización, porque básicamente ella asume la responsabilidad de que su equipo no va a clasificar porque ella no está. Ok, súper, excelente. El pensamiento alterno, ¿verdad? O de manera más funcional y realista, podría ser como que ella piense que más bien ha trabajado duro en todo el año, o sea, tanto en Ok, entrenamientos o lo ha dado todas sus competencias y que ahora está dando todo en su recuperación y que está en un proceso y eso implica que volverá a competir más fuerte. súper. Y las frases me salen como tres, o sea, como que pensé como tres que se me vinieron así, que tal vez es como un día a la vez, o sea, porque ella no puede Súper, anticipar lo que viene. También así de que es. ella no es un resultado, sino que es suficiente, o sea, como que ella está poniendo lo mejor de ella y no se define solo o se resume todo en un solo resultado, sino que con ella y su esfuerzo es suficiente. Excelente. Está Listo. súper. Perfecto, sí. Sí, logró identificar todo súper bien. Vamos a pasar entonces a la segunda parte. La segunda parte es más a nivel personal, ¿verdad? Entonces, yo te había pasado, bueno, acá voy, a ver, ya te digo cuál es. Vamos a ver. Vamos a ver. La que dice plantilla de reestructuración cognitiva. Sí, bien, acá la tengo. Ajá. Entonces, básicamente lo que yo quiero con esto es, obviamente durante todo el proceso de rehabilitación y demás van a existir miles de pensamientos negativos, ¿verdad? Porque no va a ser solo uno. Pero siempre suele haber tal vez uno más intrusivo, recurrente, que siempre está ahí, que en mi mente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que escojas uno de los que vos pensás que más has experimentado durante el proceso de rehabilitación, ¿verdad? Que lo apuntes, cuál es ese pensamiento negativo, que analices cuál evidencia tenés a favor de ese pensamiento y que escribas si tenés evidencia o no, cuál evidencia tenés en contra de ese pensamiento, qué interpretación más realista y funcional podrías vos hacer respecto a ese pensamiento y cómo sentís que vos te sentirías cambiando de perspectiva. O sea, empezando a pensar de esa otra forma más funcional y objetiva y no de la forma más negativa que tal vez uno muchas veces piensa. ¿Ok?
Cualquier cosita, ya va a acabar, bueno, en menos de un minuto va a acabar la grabación, entonces nos volvemos a meter nada más al mismo link, cualquier cosa. Ok,